El tipo de cambio se va poniendo más pesado cuando está más cerca del techo de la banda, y para calmarlo necesitas usar menos los otros instrumentos porque aparece en el horizonte el otro instrumento que son los 14.000 millones del fondo que juegan en el techo de la banda. Entonces empezás a necesitar menos tasa, empezás a necesitar menos intervención en el futuro. El tema es cuando vos lo querés forzar adentro de la banda. Entonces ahí sí, está bien. Tenés que usar muy intensivamente los otros instrumentos. Parecería que están dispuestos a que esté un poco más cerca del techo de la banda y correr el riesgo de que toque el techo y tener que intervenir. Gabriel, esto, mira, que te voy a mostrar, que ya vos lo sabés de memoria, pero se lo introduzco a la gente, que es la baja de tasas de ayer en la licitación. La anterior había estado en 4,3, ayer, para redondear, 4. Esto, que en nuestro análisis, digamos, antes de que vos vengas, lo digamos como algo positivo, obviamente, viendo tasas de interés reales tan agresivas. A ver, vos cómo ves, qué impacto puede tener en lo que, digamos, estamos todos mirando, el dólar, el techo de la banda, y después en el costo de los créditos, no sé si puede tener ya algún impacto, porque la tasa es incipiente. Después me interesa saber, claro, ¿qué puede hacer el gobierno con los 600.000, 620.000 millones de pesos que quedan dando vuelta? Pero bueno, a ver, te dejo una introducción al análisis que haces después de esto de ayer. Sí, a ver, la tasa fue una licitación rara porque el resultado se conoció o sea, tenían ansiedad por transmitir el resultado con la rueda 1 abierta. De hecho, salió un pelito arriba del secundario y cuando salió el dato, el secundario ajustó, digamos, un poquito al alza, se puso en línea con la licitación. En baja respecto a la licitación anterior, porque las tasas en el secundario fueron descomprimiendo después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Yo creo en buena parte porque el gobierno flexibilizó, después digo por qué creo yo que flexibilizó, pero flexibilizó y dejó que el tipo de cambio se vaya más cerca del techo de la banda, se corrió el tesoro, digamos. No del todo, pero se corrió bastante, digamos, ya no hacen fuerza para empujarlo para abajo y si quiere estar más cerca de la banda, parecería que lo están administrando de forma más flexible, y eso permitió que el Banco Central en el mercado de repo vaya bajando la tasa en la copera, ¿no? Porque tanto decir tasa endógena, pero ya hace varias semanas que tenemos al central fijando tasa mínima, una tasa mínima, que era lo lógico, en el mercado de repo. Claro. Así que me parece que es un poco eso, digamos, pasó, creo que si me preguntás por qué están un poco más flexibles con el tipo de cambio, por qué se animan a tenerlo un poquito más cerca de la banda, creo que saben que la economía se dolarizó mucho en la previa a la elección a la provincia de Buenos Aires, están todos muy dolarizados, están todos muy dolarizados, entonces la demanda ahora está un poco más floja, y en parte también porque los instrumentos estaban muy agotados, ¿no? Muy al límite, futuros muy utilizados, tasa recontra utilizada, incluso las ventas de dólares del Tesoro, que sabemos que vendieron más de 500 millones antes de la elección en la provincia de Buenos Aires, y creo que 34 o 35 da el lunes también que vendieron, con lo cual ya al Tesoro le quedan menos de 1.100 y tiene que hacer pagos al mismo, con lo cual está bastante limitada la capacidad de intervención. Entonces me parece que las dos cosas se juntan para que ellos estén un poco más flexibles con el tipo de cambio, lo fuercen menos, y eso, como se dijo antes, que antes te puteaban y ahora no, hace que las tasas descompriman, digamos. Igual las tasas van a seguir altas, no es que se van a ir al 2% mensual, pero es lógico que si vos forzás menos la posición del tipo de cambio dentro de la banda, la tasa vaya descomprimiendo. Veremos, te diría yo, mira, si querés me adelanto, veremos qué pasa a principios de octubre, ya cuando cambia el mes, la demanda privada ahí, producto de, sobre todo lo que son los particulares, puede retomar de nuevo, porque ya se cobran sueldos, se cobran horarios, etcétera, y con la elección nacional más cerca, ¿no? Pero ahora me parece que las próximas semanas descomprime esto. A ver, por eso, entonces vos de acá hasta fin de mes si no pasa nada raro y no se vuelven locos ellos de nuevo y lo quieren forzar de nuevo, las tasas gradualmente deberían ir descomprimiendo. De nuevo, te repito, yo no espero que se vayan al 2% mensual, pero sí que se alejen de estos valores que implican tasas de interés real del 2% mensual. Tiene que descomprimir, tiene que moverse más cerca de 3 probablemente, tiene para bajar más. Porque además van a empezar a salir las encuestas para la elección nacional y todos sabemos que la
la foto de la elección nacional, por más que no sea tan buena como la que el gobierno esperaba hace unos meses, tampoco es tan mala como la de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro. Yo creo que tiene que seguir descomprimiendo un poco la tasa. Gabriel, entonces vos decís, de acá hasta fin de mes, posiblemente estos números que estamos observando acá de tasas de interés, eso mejoren un poco más, sí, mejoren eso, al 3, por decir, digamos, aún en términos reales. Capaz que se frenan antes, va a depender del resto. Sí. Hay cosas que no manejamos, yo qué sé, capaz que aparecen audios nuevos. No, claro. Obvio. Ayer hubo dos vetos. Vamos a ver si el Congreso, creo que estaban intentando llamar a una sesión especial, si logran llamar a la sesión especial, si logran el quórum, si logran las mayorías especiales, y insisten o no. Claro, sí, hay que ver después todo el tema de, por ejemplo, los rectores. Debería descomprimir, por todo lo que hablábamos antes, debería seguir descomprimiendo la tasa. Sí. Ahora, escucha, entonces, pero en este camino hacia el 26 de octubre, si vos decís descomprimen las tasas y el dólar no te puede tocar el techo de la banda y ahí obligar a alguna reacción. Es una posibilidad, pero ahí tenés 14.000 millones. A ver, me parece que el gobierno, no sé si por necesidad, viste que la necesidad es la madre de la virtud, hay una frase, si la querés por la positiva, y después tenés por la negativa, la necesidad tiene cara de hereje. Pero las dos frases te dicen básicamente lo mismo. Me parece que por necesidad el gobierno se amigó con la idea de la banda y se da cuenta que la banda tampoco que te soluciona todo, pero que, viste que apareció ese grafiquito, digamos, hay un paper de Krugman muchísimo que te explica eso, hay 10 millones de papers, digamos, y de hecho se los explicamos, miles de analistas privados lo explicamos, apenas empezó el régimen, miren que no va a tocar el piso, porque cuando se acerca al piso, uno es más pesado, y cuando se acerca, bueno, esa lógica funciona, o sea, ¿eso significa que no puede tocar el piso? ¿Eso significa que no puede tocar el techo? No, pero significa que no es tan fácil, digamos, tiene que pasar cosas para que eso pase. Entonces, el tipo de cambio se va poniendo más pesado cuando está más cerca al techo de la banda, y para calmarlo necesitas usar menos los otros instrumentos porque, digamos, aparece en el horizonte el otro instrumento que son los 14.000 millones del fondo que juegan en el techo de la banda. Entonces, empezás a necesitar menos tasa, empezás a necesitar menos intervención en el futuro. Entonces, el tema es cuando vos lo querés forzar adentro de la banda. Entonces ahí tenés que usar muy intensivamente los otros instrumentos. Lo aplicamos 20 veces y ellos se enojaban y puteaban, bueno, ahora parecen haberlo aceptado. Y parecería, repito, por necesidad, parecería que están dispuestos a que esté un poco más cerca del techo de la banda y correr el riesgo de que toque el techo y tener que intervenir. Ahora, esta descompresión en las tasas de interés incipiente, pequeña, después de todo lo que vimos, pero bueno, marca un cambio de estrategia. Respecto de la economía real, me refiero al tema costo de los créditos, justamente hay que ver, a ver, ahí hay un tema, yo entiendo a lo que vos apuntás, hay un tema, a ver, hay mucha incertidumbre, es más probable, a ver, ¿cómo lo digo? Es más, yo creo que va a ser más fuerte la baja de tasas en las tasas cortas que en las tasas largas. La curva se debería aplanar, en el caso de la curva argentina. Con lo cual, la transmisión probablemente a tasas de créditos sea más fuerte en los créditos de más corto plazo y mucho más suave en los créditos de largo. Algo de transmisión va a haber, pero como te decía antes, la tasa va a seguir alta, no es que se va a ir al 2% mensual o al 2,5%, vamos a tener que ir teniendo unas tasas reales del 1 y pico mensual probablemente hasta antes de las elecciones, y después de las elecciones veremos el resultado y veremos qué medidas toma el gobierno, digamos. Sí. Las tasas van a seguir altas, pero lo que pasa es que están altísimas, van a descomprimir, pero van a seguir altas. Sí. ¿Vos por qué decís? ¿Vos esperás algún tipo de medida adicional o lo dijiste? Me parece que el gobierno después de las elecciones, con el resultado puesto y viendo qué capacidad tiene finalmente. A ver, hay varias fotos que hay que ver en las elecciones. Primero el resultado, qué capacidad propia va a tener el Congreso. Que ya sabemos que no va a pasar mucho de tener un poco más de un tercio o un poco menos de un tercio. Pero ahí la diferencia es si tenés capacidad propia para bloquear vetos o para blindar vetos o no, digamos. Claro. Hay que ver si aparece una opción de centro, que aparentemente apareció, qué elección hace, digamos, y qué tanto podés negociar con esa opción de centro, digamos, y de enfrente te va a quedar la otra opción, digamos, más antagónica con la que no vas a poder negociar.
Entonces, ¿qué capacidades tenés para hacer determinadas cosas? Independientemente de eso, parece que va a ser más, todo indica que va a ser mucho más difícil avanzar en reformas, entonces el gobierno va a tener que buscar más flexibilidad por otro lado. Yo con ustedes, si no hablé con ustedes, lo hablé con mucha gente y con todos mis clientes sí me han escuchado hasta el hartazgo, probablemente ya están cansado de escucharlo, que cuando vos tenés un trade-off entre reservas, entre reformas y el tiempo que necesitas comprar probablemente con una redefinición del esquema cambiario y del tipo de cambio. Digamos. Si vos no puedes hacer las reformas rápido, vas a necesitar que el tipo de cambio te dé un poco más de aire. Y eso engancha también con el tema de la acumulación de reservas. El gobierno todavía no lo está haciendo, pero después de las elecciones tiene que demostrar capacidad de acumulación de reservas. El equilibrio macro para que el mercado compre sustentable, más aún si el resultado electoral difiere mucho de lo que el gobierno esperaba hasta hace unos meses, va a necesitar acumular reservas y mostrarle al mercado, mira, esto me fue mal, pero esto es sustentable, mira, yo acumulo reservas. No puedo avanzar tan rápido en las reformas, pero mira cómo acumulo reservas. Así que... claro, estamos en... ahí. Es otra dinámica, ¿no? Sería otra dinámica donde el gobierno tenés que bajar tasas y acumular reservas. Con lo cual probablemente necesites, tal vez no abandonas la banda, pero necesitas una banda que te dé más espacio para arriba, digamos. Entonces deberías redefinir la banda. Pero me parece que esa evaluación va a quedar para después de las elecciones. También hay que ver qué pasó con el contexto externo, qué pasó con la tasa en Estados Unidos, qué pasó con los precios que están flojos. Eso no lo sabemos, digamos. Si va a jugar a favor o en contra. Eso te puede ayudar o te puede jugar en contra. Pero está todo dado como para que después de las elecciones haya una reevaluación con el resultado y con lo que explica ese resultado del esquema monetario cambiario. ¿Cuánto depende el resultado de qué escenario vos tenés después del 26? Eso hay que reevaluarlo aunque le fuera bien, por lo que decía antes de la acumulación de reservas. Pero si te da una cosa, si el gobierno gana por poquito, digamos, y quedás una elección parecida a tercios y vos quedás arriba. Y al gobierno, esa evaluación es mayor, digamos, esa reevaluación, que si vos haces una elección como la que esperaba el gobierno antes de PBA, que esperaba tener un muy buen resultado. Sí, 10 puntos de ventaja, 12. Claro. Supongamos que sería, no tenemos idea. Y ponés que el gobierno gana por 2-3 puntos, vos tenés el gobierno que gana por 2-3 puntos, el peronismo arriba de 30, pero perdiendo por 2-3 puntos, y una tercera fuerza con 20 y pico. O un rejunte de terceras fuerzas con 20 y pico, si querés. Si eso pasa, yo creo que la reevaluación del esquema es mayor que si se lograba el resultado que el gobierno esperaba antes de PBA. ¿Y qué reevaluación uno se puede imaginar? Sí, como mínimo ajustar la banda hacia la alza para permitir un nivel de tipo de cambio, para permitir que el tipo de cambio pueda fluctuar más sin tocar el techo. Porque cuando vos tocas el techo, vas a perder. Otras bandas, decís vos. O que no haya directamente, no creo. Claro. Qué sé yo, para mí tendría lógica, pero no lo veo al gobierno. Oye, en una flotación, que no haya no significa que no tenés capacidad de intervención, digamos, sino que es flotación sucia directamente y que directamente no haya banda. O una banda, no lo veo al gobierno, no lo veo al fondo, porque los 14.000 millones que seguís teniendo para intervenir son en el fondo, al fin y al cabo. Entonces, probablemente la síntesis o el punto de negociación al que llegue sea una banda más alta. Claro. Ahora, desde el punto de vista del mercado, ¿no? ¿Cómo se evalúa que el gobierno, lo acaba de decir Adorni, defiende los vetos del Garrahan, el tema del financiamiento universitario, pero lo más importante me parece que va a vetar la ley de ATN para los gobernadores. Sí. Esto desde el punto de vista de nuestro análisis... Ese no lo vetó todavía, dijo que lo va a vetar. No, pero por eso, dijo Adorni. No, porque las otras dos las vetó ya. Claro, sí, pero bueno, ya dijo que va a vetar la de ATN también. Digo, desde el punto de vista del mercado... Es la única prenda de negociación que tiene con los gobernadores hoy, porque el presupuesto ya está cerrado y las listas ya están cerradas. Claro. Lo único que te queda para negociar es eso.
Pero desde el punto de vista del mercado, entonces, como digo, un gobierno que no flexibiliza en lo político, Para mí frente a los lo político, gobernadores. Sí. te doy mi opinión personal y no, A ver. si la lees bien no es favorable al gobierno, digamos. Para mí la cagada ya está hecha, digamos. No hay punto de negociación con los gobernadores. Las listas ya están cerradas, el presupuesto lo van a presentar, ya se presenta, ya debe estar cerrado. O sea, lo único que te queda es esta ley, digamos, que había pasado por el Congreso, que dicen que la van a vetar. Sí. ¿Qué tenés para negociar con los gobernadores? Electoralmente, la campaña electoral ya está lanzada, los gobernadores ya están de la vereda enfrente, ya les fuiste a competir en las provinciales y fueron enfrentamientos encarnizados, digamos, no quisiste cerrar con ellos, los pusiste en la vereda de los enemigos. O sea, ya está, como te decía antes, ya está medio jugado. Me parece que lo electoral ya está, lo político electoral. No desde el punto de vista de la gente, del votante, pero desde el punto de vista de los políticos, el armado de listas, dónde se posiciona cada uno, ya está jugado eso. No, está bien, pero el gobierno pero Milei está convocando a los gobernadores y la mesa federal. Me parece que es más de forma eso, es para más mandar una señal o empezar a pensar en el post-elección, si querés, empezar a pensar en el post-elección. Que ahora me parece que eso está jugado. Puyaro ya armó una fuerza, le jugó el gobierno en contra, le fue bien en su elección local. Bueno, ya lo escuchaste a Sáenz en Salta diciendo que cagaron. O sea, ese partido para mí ya está jugado. Es medio atemporal. No influye. Pero desde el punto de vista del mercado, ojo, que vayan al choque con los gobernadores, en vez porque los están convocando. Si ahora tenemos ministro del Interior, la mesa federal, los convocamos. Si van al choque. No, por eso, pero si van al choque porque le vetan la ley que le pidieron los gobernadores, sí es ir al choque. Entonces vos decís, doy señales de que quiero negociar y después vas al choque. Por eso te pregunto, desde el punto de vista del mercado, ¿eso impacta o no impacta? Para mí, el mercado eso ya lo tiene, ya se da cuenta que eso está jugado. Me parece que el gobierno ahí tal vez es una estrategia electoral de intentar no quedar como el malo de cara a los gobernadores. Los convoco antes, me victimizo un poco, ve que no me quieren acordar y yo les veto a TN porque estoy defendiendo el superávit fiscal y me presento como al votante como para decirle, ¿ves que estos no quieren que me vaya bien? ¿Ves que no son una opción potable? No son una operación que le interesa el futuro del país. Lo veo más por ese lado que realmente tenga efectos concretos en la política y en los mercados. Me parece que lo que tuvo efecto en los mercados, en todo caso, es empezar a pasar la página, ver que el gobierno flexibilizó un poco en lo cambiario, digamos, por necesidad, pero flexibilizó. Eso para vos, o sea, eso es más importante que lo político, decís vos. Sí, empezar a pensar que la elección de octubre no es lo que el gobierno quería, pero también es el fin del gobierno, o por lo menos por lo que parece que a lo que vamos ex ante, no parece ser una elección que te voltee un gobierno. Pero, que te voltee no, pero si sale, como estamos acá analizando, falta todavía mucho, no sabemos lo que puede ocurrir, lo que vaya por el exterior de la política, pero si sale peor de lo que se está viendo hasta ahora, peor, a nivel nacional. Está casi, o sea, debería pasar algo, debería pasar algo que no estamos viendo, pero por la positiva, para que se vuelva a dar lo que el gobierno esperaba. Claro. O sea que vos ves que en los precios que estamos viendo, o sea el tipo de cambio, de bonos, riesgo país, está metido que más está mucho más, en tipo de cambio tenés la banda, y la banda juega, digamos. Claro. Acota las variaciones del tipo de cambio. Pero en precios de acciones ya venían muy golpeados los precios. El mercado ya venía viendo una mala elección del gobierno. Sí. Hizo una caída adicional. Me parece que en precios, de hecho, nosotros mirábamos los precios el lunes, mirábamos los precios el martes y decíamos, bueno, ya esto es demasiado pesimismo, ya nos pasamos. Okay. Igual la volatilidad va a seguir, va a rebotar, después volver a caer. O sea, es un mes y medio de volatilidad, eso lo sabemos. Pero me parece que lo que vimos el lunes era más un piso. Yo qué sé, a mí me decís riesgo país en 1.200 puntos me parece una exageración. Y dólar. Me parece una exageración el riesgo país en 550 en enero, y también lo dije. 550 puntos básicos me parecía una exageración.
arriba de 1100 me parece otra exageración. Y el dólar en 1000, espera, el dólar 1004, el mayorista, 1420 es un precio que vos en todo caso lo podés ver, que puede besar al techo la banda, pero volver por cómo funciona la banda, me parece que pero se no puede, traspasarlo. con un nivel de tasa de 3 y pico por ciento, se puede quedar fluctuando entre un 4 y un 3 del techo de la banda. Tranquilamente. Sí. Te genera ese centro, lo puede generar mientras la banda sea creíble y con alguna intervención más quirúrgica, si querés, en futuro, no así como las que veíamos antes, en futuro o sea, algo manejable. Vos ves algo manejable. A menos que el techo de la banda igual te lo puede tocar. Yo qué sé, te sale un audio de Españolo o Españolo se presenta como arrepentido y mete una declaración tremenda y sí, te va a tocar el techo. Y si toca el techo de la banda, ¿qué conviene hacer? ¿Vender o dejar que se corra un poco más y en todo caso intervenir más arriba? Si se corra un poco más, no es una banda. La banda es una función discontinua, digamos. O sea, en el centro es un tipo de cambio, entre el techo y el piso es un tipo de cambio flotante. En el techo o en el piso se vuelve un tipo de cambio fijo. Arriba tenés que vender para que sostener ese valor, abajo tenés que comprar para sostener ese valor. Si no, no es una banda. Si no, son valores de referencia que habilitan a intervenir discrecionalmente. Eso no es una banda. O sea, en la banda se obliga a intervenir. Claro, si no es una banda. Si empezamos ahí, la banda tiene menos credibilidad, porque decir, bueno, puede tocar el techo, puede seguir, ¿cuándo puede seguir? Y no sé, bueno, y entonces es más fácil que toque el techo. En ese caso es más fácil. Ok, está bien. Pero si toca, yo creo que si toca el techo y no... Después hay que ver cómo es la praxis para, ¿cómo sería proveer esos dólares al mercado si toca el techo? Si vas a poner un bloque, si te vas a poner a dar, después lo vemos eso. Eso no está definido como debería ser. No tendría que intervenir para que el precio sea ese. Claro. Una cosa es que el precio sea más o menos 0,5 y otra cosa que, no sé, quede 3%, 4% arriba. Claro. Ese 3-4% arriba no debería poder pasar. Si coincidís con esta afirmación de Mario Ernesto, que siempre está con nosotros, dice, lo que está pasando ahora puede ser el piso, lo peor de acá en más, aunque le vaya mal al gobierno en octubre. Las señales claras no van a cambiar el rumbo, el mercado les está creciendo. Yo creo que nadie pensaba que el gobierno iba a cambiar el rumbo. Yo no creo que el mercado pensara que el gobierno iba a cambiar el rumbo. En lo fiscal o en lo monetario cambiar, estamos diciendo que algo cambió. Pero en lo fiscal, yo creo que nadie pensaba que... O sea, el mercado lo que temía era que al gobierno le vaya mal y que eso complique el tránsito hasta octubre. Cuando pensaba que eso le complique, decía que estos se van a poner a defender este nivel de tipo de cambio, la tasa va a seguir altísima o mucho más alta y van a empezar a perder reserva. Bueno, lo que cambió en todo caso es eso último. El gobierno se mostró más flexible, dejó que se acerque un poco más al techo de la banda, entonces es como que ese temor se aplacó un poquito, digamos, porque el gobierno mostró más flexibilidad en lo cambiario y en lo monetario. Pero creo que el resultado le confirmó al mercado que lo que veía antes, que era que el gobierno no le iba a ir tan bien. Y entonces ahora está empezando a mirar octubre. De nuevo, siempre, vos, a ver, hay una cosa en economía, ¿viste? Debes haber leído algún paper segundo, o por lo menos de oído, que se llama economía de la felicidad. La economía de la felicidad, una de las cosas, por ejemplo, que te demuestra es que vos la pasás peor en la previa que te despidan que después de que te despiden, porque después que te despiden hay como un tema de alivio, digamos. Ya pasó el evento, listo. Y como que relajás un poco. Acá también pasa eso. El mercado venía preocupándose, más resultados. Pasó, fue una bomba. Pero bueno, listo, ya explotó la bomba. Ya empezaron a ocurrir los días después de la bomba. Entonces, descomprime. Mira, acá Néstor dice, como siempre, Camaño, sensato. Y acá yo digo lo que opino, no sé si es sensato o no. En algún momento me reputean, porque capaz que lo digo antes. Pero si no te aburrís. Pero después que termina siendo sensato, si tuve razón. Leonardo dice, preguntale si aún sin las reformas estructurales puede ser que logren mejoras de acá a 2027. No sé si sos adivino, pero analista sí. Hay una cosa que le está pidiendo el fondo, que es difícil y cara, pero en términos políticos y sociales, pero que puede hacer sin pasar por el Congreso, que son los criterios de elegibilidad de la UH. El gasto social está históricamente muy alto.
Mirá vos. Está ¿Sí? mucho más alto que la prepandemia, mucho más alto que cuando la puteaban a Stanley con Macri. A pesar de esto, mira esto. Pero hay que ver si el gobierno está dispuesto a avanzar en ese sentido y pagar los costos. Claramente, para un gobierno debilitado políticamente también es más difícil. Pero si vos no podés hacer la reforma previsional, si no podés hacer la reforma laboral, alguna vuelta de rosca le vas a tener que encontrar. Por algún lado vas a tener que ir, porque las jubilaciones en términos reales, si la inflación no se vuelve a disparar, se van a seguir recuperando. Las rutas se van a seguir haciendo pelota, con lo cual, por más que licites, algo más de obra pública viene. Si tenés que negociar con los gobernadores, algo más de obra pública viene. Entonces, el gasto que ya se viene viendo hace rato, el gasto primario real, no solo tiene, digamos, un límite a la baja fuerte, sin reformas explícitas, sino que se va recuperando. O sea que tenés que meter ajuste para compensar. Si no, no vas a poder bajar impuestos. Y ahí entra de nuevo lo que dijimos antes del tipo de cambio, porque yo me acuerdo que en mayo, en junio, estábamos todos con si el tipo de cambio estaba atrasado o no estaba atrasado. El gobierno decía en ese momento que no había que mirar la serie de tipo de cambio real, que ahora sí mira, y yo digo lo mismo que digo siempre. Mira, si en la zona núcleo sembrar soja no es rentable, tenemos un quilombo. Claro. Ahora ese problema pasó. ¿Por qué? Porque bajaste un poco los D, subió un poco el tipo de cambio y mejoraron un poco los precios FOB argentinos. Sí. Entonces se acomodó y ahora es rentable de nuevo. No es una locura, pero volvió a ser rentable. Okay. Entonces, me parece que si vos no podés bajar más los derechos de exportación, por ejemplo, el cambio de la soja, el tipo de cambio real se te vuelve a apreciar y los precios externos no mejoran, vas a volver a tener el mismo problema. Entonces, si no podés bajar los precios, va a tener que ajustar algo más el tipo de cambio. Es matemática, digamos. Sí, no lo vamos mirando una serie de tipos de cambio real, sino que lo vamos mirando la rentabilidad del principal sector exportador de la economía argentina.